Muy buenos días, el día de hoy voy a hablar sobre anatomía renal. La patología renal humana se caracteriza por la aparición de 3 riñones sucesivos, el pronefros, el mesonefros y el metanefros, que se originan en diferentes regiones del cuerpo del embrión y que son progresivamente más evolucionados. El riñón se forma a partir del mesodermo embrionario en 3 formas sucesivas a partir de los cordones nefrogénicos a medida que los cordones se alargan en una dirección de craneal a caudal. Ahora voy a hablar sobre la anatomía externa. Dice que el riñón izquierdo se localiza aproximadamente en las vértebras T12 a L3, mientras que el derecho es más bajo debido al ligero desplazamiento del hígado. Las porciones superiores de los riñones están algo protegidas por las costillas undécima y duodécima. Cada riñón pesa alrededor de 125 a 175 gramos en los machos y 115 a 155 gramos en las hembras. Tienen alrededor de 11 a 14 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 4 de grosor, y están cubiertas directamente por una cápsula fibrosa compuesta de tejido conectivo denso e irregular que ayuda a mantener su forma y protegerlos. Esta cápsula está cubierta por una capa amortiguadora de tejido adiposo llamado almohadilla de grasa renal, que a su vez está englobada por una fascia renal resistente. La fascia y es en menor medida. El peritoneo subyacente sirven para anclar firmemente los riñones a la pared abdominal posterior en posición a la retroperitoneal. También hay una sección frontal a través del riñón que revela una región externa llamada corteza renal y una región interna llamada médula. Las columnas renales son extensiones de tejido conectivo que irradian hacia abajo desde la corteza a través de la médula para separar los rasgos más característicos de la médula, que serían las pirámides renales y las papilas renales. Las papilas son haces de conductos colectores que transportan la orina producida por las nefronas a los cálices del riñón para sus excreciones. Las columnas renales también sirven para dividir el riñón en 6 u 8 lóbulos y proporcionan un macro de soporte para los vasos que ingresan y salen de la corteza. Las pirámides y columnas renales juntas constituyen los lóbulos renales. Anatomía microscópicamente. Las nefronas y sus vasos. La arteria renal primero se divide en arterias segmentadas, seguido de una mayor ramificación para formar arterias interlobulares que pasan a través de las columnas renales para llegar a la corteza. Las arterias interlobulares a su vez se ramifican en arterias arqueadas, corticales irradian arterias y luego en arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes atienden cerca de 1.3 millones de nefronas en cada riñón. Las nefronas son las unidades funcionales del riñón, limpian la sangre y equilibran los constituyentes de la circulación. Las arteriolas aferentes forman un mechón de capilares de alta presión de aproximadamente 200 nm de diámetro y el glomérulo. El resto de la nefrona consiste en un túbulo continuo y sofisticado cuyo extremo proximal rodea el glomérulo en un brazo íntimo. Esto es la cápsula de Bowman. El glomérulo y la cápsula de Bowman forman juntos el corpúsculo renal. Como se mencionó anteriormente, estos capilares glomerulares filtran la sangre en función del tamaño de partícula. Después de pasar por el corpúsculo renal, los capilares forman una segunda arteriola, la arteriola eferente. Estos formarán a continuación una red capilar alrededor de las porciones más distales del túbulo nefrón. Los capilares peritubulares y basa recta antes de regresar al sistema venoso a medida que el filtrado glomerular avanza a través de la nefrona. Estas redes capilares recuperan la mayoría de los solutos y el agua y los devuelven a la circulación, dado que un lecho capilar, el glomérulo, drena de un vaso que a su vez forma un segundo lecho capilar. Se cumple la definición de un sistema portal. Este es el único sistema portal en el que se encuentra una arteriola entre el primer y segundo lecho capilar. Los sistemas portales también vinculan el hipotálamo con la hipófisis anterior y los vasos seguimientos de las vísceras digestivas con el hígado. Las funciones del riñón son la producción de hormonas como la eritropoyetina, la vitamina D,
También la regulación de la tensión arterial, la regulación de composición iónica de la sangre, la regulación del volumen sanguíneo, o sea, mediante la conservación o eliminación de agua en la orina. También lo que es la excreción de desechos de la urea, regulación de la pH sanguínea y regulación del nivel de la glucosa. Esas son las funciones del riñón. Bueno, la circulación renal hace referencia a los mecanismos encargados de la irrigación sanguínea de los riñones. Los dos riñones reciben normalmente alrededor del 20% del volumen sistólico, es decir, unos 1100 a 1200 ml por minuto. Las siglas ERC significan la enfermedad renal crónica. Esta es una afección que se produce cuando los riñones no funcionan como deberían para filtrar los desechos y las toxinas de la sangre y mantener el equilibrio químico del organismo. La enfermedad renal crónica se divide en 5 estadios, que sería el estadio 1, 2, 3 y 4. Cada estadio se relaciona con la filtración glomerular estimada y con la capacidad de los riñones para depurar los desechos y eliminar el líquido extra de la sangre. Cuanta mayor es la etapa, peor está la enfermedad renal y peor funcionan los riñones. En función de la cifra de filtrado glomerular, estadio 1, con filtrado glomerular normal o aumentado, este es superior o igual a 90 ml por minuto. En el estadio 2, la coexistencia de daño renal con una cifra de filtrado glomerular ligeramente disminuida es de 60 a 89 ml por minuto. El filtrado glomerular 3 está entre 30 y 59 ml por minuto. Quizá tenga proteínas en la orina, pero los riñones tienen daños que afectan sus funciones y es posible que se empiece a tener síntomas. En la etapa número 4 es la última etapa antes de la falla renal. Por eso es importante tomar medidas para retrasar el daño y planear ante antemano posibles tratamientos. El filtrado glomerular se encuentra entre 15 a 30 ml por minuto. Probablemente ya se empiece a necesitar lo que es la diálisis o un trasplante de riñón. Lo que es el filtrado glomerular número 5 significa que los riñones están a punto de fallar o que ya fallaron. A esta falla renal también a veces se le denomina enfermedad renal terminal o enfermedad renal en etapa de terminal. La diálisis peritoneal implica colocar una sonda o un catéter, como se le puede decir, suave en su cavidad abdominal y llenarla de líquido limpiador, o sea, una solución de diálisis. Esta solución contiene un tipo de azúcar que saca el desecho y el líquido excedente. El desecho y el líquido pasan por sus vasos sanguíneos a través del peritoneo hasta la solución. La función de la diálisis peritoneal es un tratamiento para la insuficiencia renal que utiliza el revestimiento del abdomen o vientre del paciente para filtrar la sangre dentro del organismo. Los proveedores de atención médica llaman a este revestimiento el peritoneo. Algunas complicaciones que se pueden encontrar en la diálisis son infecciones, aumento de peso, alguna hernia o una diálisis inadecuada. Hay varios tipos de diálisis, son 2. Está la diálisis peritoneal continua ambulatoria y la diálisis peritoneal clínica continua. Los dos son bastante beneficiados para el paciente que tiene insuficiencia renal. Dice que la diálisis peritoneal es un tratamiento para la insuficiencia renal que utiliza el revestimiento del abdomen o vientre del paciente para filtrar la sangre dentro del organismo. Los proveedores de atención médica llaman a este revestimiento el peritoneo. Hemodiálisis. La hemodiálisis es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, como lo hacían los riñones cuando estaban sanos. Ayuda a controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre, como el potasio, el sodio y el calcio. Algunas complicaciones podrían ser presión arterial baja, también calambres musculares, picazón, problemas de sueño, anemia, enfermedades óseas, presión arterial alta o sobrecarga de líquidos. También está el trasplante del riñón.
El trasplante renal es el trasplante de un riñón en un paciente con enfermedad renal avanzada. Dependiendo de la fuente del órgano receptor, el trasplante del riñón es típicamente clasificado como de donante fallecido o como de trasplante de donante vivo. Algunas indicaciones para el trasplante renal es que independientemente de la opción del trasplante debe ofrecerse solo a los pacientes con insuficiencia renal avanzada e irreversible, que sería el estadio número 4 o 5 con un filtrado glomerular de 30 ml por minuto. A veces los trasplantes pueden llegar a ser rechazados, o sea, los riñones no aceptan, el cuerpo no acepta los riñones. Entonces, esto hace que nuevamente el paciente tenga que recibir algún tratamiento de diálisis o hemodiálisis.